Hola, bienvenidos a su podcast, Doctor Muelitas, el podcast. Y como ya vieron, mi gran compañera, mi gran amiga, nuestra psicopedagoga favorita, es nuestra gran invitada el día de hoy, nuestra special Miss Abril. ¡Yay! Bienvenidos a nuestro último capítulo de esta temporada. ¡Wow! ¡Qué rápido se nos fue el tiempo! Sí, esto está impresionante. Pasa el tiempo rápido cuando te diviertes. Y pues el día de hoy nuestra queridísima psicoterapeuta nos viene a hablar de... lenguaje. Terapia de lenguaje. Así es, un tema muy, muy interesante y muy necesario de hablar. Sí. En estas épocas, sobre todo una vez que empieza el ciclo escolar, todo lo que es, ahora este año fue en septiembre, ¿no? Uh-huh. Todo lo que fue septiembre, los docentes tienen como tarea observar a sus niños para poder ir viendo las necesidades que tienen, las adecuaciones curriculares, cómo está el grueso de su grupo, y posteriormente ya por ahí de octubre es que empiezan a remitir a los niños y a las niñas con... sobre todo a mandarlos a cuestiones que sí tienen cosas como de los dientes, o como todas estas referencias. Situaciones de aprendizaje, y aquí es en donde pues hace el boom, o empiezan a notarse que qué bueno que ya lo hicieron, porque antes pues se nos iban de las manos muchos niños en cuestiones de lenguaje. Así es, ahorita gracias a las maestras de preescolar, a las educadoras que tienen esta cuestión de que lo detectan y hacen la referencia, y por eso muchos de nuestros papitos llegan, porque la maestra de preescolar, la Miss del Kinder, me sugirió terapia de lenguaje. Entonces, así es. Sí, es un filtro muy importante. Entonces, pues ahora sí que qué mejor que personal capacitado, que está observando al niño, que estudió para esta parte de tener el desarrollo del niño como muy de la mano, les acompaña a los papitos y a mamitas a observar qué es dentro de lo esperado de nuestros niños y niñas, dependiendo de su etapa de desarrollo. Y aquí es esta parte del lenguaje que es de vital importancia para el aprendizaje. Pues aquí nuestra psicoterapeuta favorita nos va a hablar de qué es la terapia de lenguaje. Muy bien, aquí hay algo muy importante. Tenemos el habla y el lenguaje. Cuando estamos hablando de terapia de lenguaje, estamos hablando de pequeños que ya tienen temas o complicaciones a la hora de estructurar oraciones, de expresarse, en la comprensión, tanto para retener la información, o sea, como para discernir, para comprender lo que estoy recibiendo de información, como para expresarla. Y también está la cuestión de la intervención en el habla, es decir, en la pronunciación. Para ello tenemos que hacer como una evaluación, observar qué es lo que necesita el niño. Muchas veces llegan a terapia por terapia de lenguaje, pero cuando ya se les hace la evaluación, se les observa y se les hace como una pequeña entrevista a los papás, nos damos cuenta que realmente es únicamente la pronunciación, es decir, el habla. Ok, entonces para tener las ideas claro, digamos que en la parte del preescolar nos estaríamos más enfocando a la parte del habla, ¿no? 50 y 50. Ahí dependiendo de la edad del pequeño. Hay chiquitos de preescolar que su lenguaje no es esperado a su edad, a nivel estructuración de conversación, en su expresión, en la conjugación de sus verbos, en cómo utilizan el lenguaje. Ok, ya estoy entendiendo. O sea, entonces el habla es cuando el niño a lo mejor se le pronuncia la R, la S, que tiene estas complicaciones. Así es, que en edades preescolar todavía es válido. Es natural que la R tal vez no sea tan clara, o la doble R sea un poquito distorsionada, porque por edad es de los últimos fonemas en el que se consolidan. Perfecto. Y hacer énfasis, es esperado. Entonces, no sé, que sea tierno no significa que no se deba de corregir, mamitos y papitos, porque cuando estamos en esas edades, pues nos da ternura
y pues no queremos que perdure por siempre. El problema es que luego se queda el fonema y a la hora de incluso escucharlo, así lo escribimos. Sí, se vuelve un mal hábito la pronunciación. Porque realmente es como, es que no sé por qué todo le dice hito, porque por ejemplo, llegó una vez una mamita y su pequeñito, 4 años, pero en todas las palabras que él utilizaba, solo decía la final, o sea, solo decía la sílaba o el fonema final, por ejemplo, zapatos, titos. Comida, ita. Entonces, pero su mamá le decía, ¿quieres comidita? Ponte tus zapatitos, vamos a jugar un ratito. Y todo ito. Entonces, y el niño tenía ese mal hábito. Claro, y así se va construyendo el pensamiento. El lenguaje, que todo termina en ito, ita. Claro, ¿no? Y esta parte, y ahora tenemos la parte de el lenguaje, que es la capacidad que tiene el pequeño o la pequeña de estructurar oraciones. En el caso de Kinder 1, maternales, pues son a lo mejor 2, 3 palabras para transmitir una idea y conforme va avanzando se van añadiendo el vocabulario se va haciendo más amplio. ¿no? Entonces un niño de 3 años que te dice quiero agua por favor, pues ya es algo un poquito más avanzado y eso es lo que va desarrollándose a través de los años. Así es. Ah, excelente. Entonces, ya tenemos claro esta parte del lenguaje y el habla. Ahora, ¿por qué se presentan estos problemas? Es multifactorial. Existen muchas cuestiones que pueden estimular una mala pronunciación, como los malos hábitos o los hábitos prolongados, que son el uso del chupete, el biberón, el chuparse los deditos. Esto lo que causa, pues, es una mala mordida, estimula, pues, que los dientitos crezcan de una forma que no debería, que no es lo esperado, y esto causa, pues, una situación de mordida abierta, lo que provoca que la lengüita salga. Entonces tenemos a los pequeños que todo el tiempo colocan la lengua aquí. Fea, ¿no? Así. También esto mismo provoca pues mala coordinación o baja coordinación en la lengüita. Hay sonidos que la lengua necesita elevarse o necesitan hacer movimientos en específico. Estos movimientos se llaman punto o modo de articulación o zona de articulación, que es donde se coloca la lengua para hacer el sonido o qué expresión o qué movimiento hago con la boca para que se dé el sonido. Muchas veces la mala pronunciación en los pequeños se da porque su punto y modo de articulación presentan una distorsión o una mala colocación. Oh, ok. Entonces, y eso decías en la parte como orgánica, ¿no? Así es. ¿Hay algún factor de entorno? ¿Hay algún factor psicosocial? Sí, mira, como te comentaba, era multifactorial. Ahorita nos fuimos por la parte física, pero también puede ser social cuando no utilizamos un vocabulario adecuado o no estimulamos. Lo que decías, ¿no? Lo del hito y todo eso. O no estimulamos el lenguaje. También eso es muy importante, ¿no? Que nada más dejamos que nuestros niños señalen y ya les estamos dando y complaciendo y entonces pues el lenguaje se corta el canal de la comunicación. No es que esté mal, pero no le damos la oportunidad al niño de usar sus pocas o muchas herramientas que tiene. Entonces muchas veces hacemos eso, el corte de la comunicación y ya yo di, pero él no me dio. Hay que recordar que el lenguaje tiene una función. Sí, te doy y me das, te doy y me das. No solo una persona habla. No, te doy información y tú me das información. Entonces muchas veces los papás y las mamás lo que hacen es solo darle información. Sí, claro. Y no permiten que ese canal fluya y se corta. Claro. Así es. Pues, y fíjate que nos llegaban muchos niños que los papás decían como que es que es niño pandemia, es que es niño de pandemia, estuvo encerrado, por eso no habla. Pero realmente ya se ha investigado, hay artículos que lo comprueban de que la pandemia no tendría que ver en el lenguaje. Atrofiado el lenguaje de los niños, porque se supone que estuvieron encerrados con personas de su entorno. Entonces se supone que al contrario, debió como mejorar la comunicación, porque estuvieron relacionándose más tiempo, pero pues entonces el hecho de que
de que digan, no, es que es porque es pandemia, ya no se justifica. Sí, ya. claro. Pues es que una cosa es la parte social y otra cosa es la parte del lenguaje, en donde, por ejemplo, hay niños que conviven con puro adulto y estructuran oraciones muy complicadas desde sus 2, 3 años. O sus expresiones son como de señores chiquitos. Sí. Tengo pequeños de 4 años. Ay, gracias a Dios, hoy comimos rico. Y es como, es algo muy chistoso, sí, muy es tierno. Muy bonito ver, ¿no? Sí, claro. Sí. Y es esta parte, ¿no? O sea, unos en esta parte del mundo en el que vivimos de adultos y hablamos como adultos para nuestros pequeños y entonces hacemos mini señores, y el otro en el que no los permitimos hablar y entonces ahí también les estamos mermando el desarrollar ciertas habilidades cognitivas. Así es, y es un factor pues de entorno y social, porque prácticamente estamos creando una barrera en la parte del lenguaje y en la comunicación. Correcto. Sí, porque además, algo que les comento a los papás es que el lenguaje es un proceso natural. Tú no puedes obligar a un niño, no puedes obligar a una persona a que hable. No es como que, dilo, tienes que decirlo. No, es un proceso que poco a poco se va a dar y con las herramientas y el apoyo adecuado va a fluir. Claro, pues es que al final tiene una función. Punto. Así es, y es que es todo un proceso. Exacto, ¿no? O sea, el hablar tiene una función que es el comunicar ideas y necesidades, ¿no? Y si yo le estoy quitando la oportunidad al niño de utilizar el lenguaje porque nada más necesita señalar, pues entonces qué fácil, o sea, ¿para qué lo uso? ¿Para qué hablo? Claro. ¿No? Entonces sí, ahora sí que como cualquier idioma, ¿no? Igual bien esta parte en donde, es que ¿por qué no aprende inglés o algún otro idioma que es como parte del desarrollo que quieren? Pues es que si nada más está en una burbuja en donde no se utiliza más que en la escuela, pues el lenguaje no tiene una función real, pues no lo necesito. Claro. Entonces se aplica en todo. Sí, porque además se utiliza para comunicar necesidades básicas cuando se está iniciando el proceso de lenguaje y habla. O sea, tú utilizas el lenguaje y el habla para comunicar que necesitas algo. Pero si mamá suple, si mamá responde, si mamá cede rápido, muchas veces no damos la oportunidad a que el niño exprese. Claro. Y no se trata de que no te lo voy a dar hasta que me lo digas. No, hay estrategias. Esas ya son las consecuencias, ¿no? Hay Esas estrategias, hay metodología para tener también como un equilibrio entre no soy tan, ya, te lo voy a dar, y tampoco es como, no, hasta que me digas, porque si el niño no habla, obviamente no te lo va a decir, o sea, es no natural, ¿sabes? Claro, entonces, pues es esta parte, ¿no? O sea, si en nuestro día a día, por costumbre, porque está chiquito, ya hicimos esa intervención que a lo mejor no fue la más adecuada como mamita o papito, porque pues está chiquito, porque me ganó el corazón, por toda esta situación, nos toca pues ahora sí que reparar, ¿no? De alguna manera lo que hicimos, y no se vale que si yo fui la que lo condujo por ese camino, entonces me vuelva yo el inquisidor de, es que si no me lo dices, pues entonces ahora no te lo doy. Y esto ocurre cuando ya están en preescolar y las maestras, volviendo como a lo que hablamos en el inicio, empiezan con, mamita, papito, hemos detectado que fulanito no nos habla mucho en clase, nada más apunta, nada más eso, y se empiezan a desesperar y empiezan a utilizar pues estrategias un poquito no tan adecuadas. Claro, entonces sí hay que hacer como aquí un espacio de reflexión, ¿no? O sea, el niño es el resultado del entorno y de lo que yo lo expuse como parte de, no es por echar culpas ni nada, sino es hacer conciencia, ¿no? O sea, yo lo puse ahí, pues ahora me toca tomarme la pastillita de paciencia y empezar a reparar con hábitos, con el día a día, con la rutina, sin volvernos esta parte amedrentadora de no, pues es que no lo haces, no te lo doy, porque entonces ahí ya estamos lastimando el vínculo y nuestra relación afectiva con nuestros niños y nuestras niñas.
Sí. Entonces estamos directamente pegando a la parte de la autoestima, ¿no? Y a la autopercepción. Sí, además complementando a ello es que cuando ya llegan a terapia, llegan con un mal sabor de boca. Claro. De trabajo. Entonces ya no quieren trabajar, no quieren hablar, no quieren repetir, porque en casa de repente son muy hostiles o de repente son un poquito bruscos con el vocabulario que utilizan para tener como esta respuesta de que hablen, ¿no? Claro. Entonces ahí también me toca como hablar con los papás y brindarles herramientas como para hacer un cambio. Mira, no hagamos esto, pero podemos hacer esto. Y ya vamos mejorando también esta relación de terapia en casa, porque realmente el trabajo real o el que más va a haber o va a dar avance es el que se da en casa. Porque en terapia solo vamos a venir una vez, 2 veces por semana, 1 hora, 45 minutos, y en casa pues estamos un poquito más de tiempo. Por eso es importante capacitar y darle las herramientas a los papás para que haya y exista este refuerzo. Y también en las escuelas. Entonces es un trabajo de equipo. Claro, y se trata es eso, ¿no? O sea, como cualquier cosa, no nos demos de latigazos a nosotros mismos, porque pues al final no se hace como a propósito, no se hace con esta parte de quiero que hables mal o quiero que no. Y incluso pasa porque caen en una costumbre, llamémosla así. Así es. Se adaptan. Es porque es una cuestión adaptativa, por eso escuchamos tanto el típico, es que yo sí le entiendo, Miss, es que yo sí sé qué quiere, Miss, es que yo le puedo traducir. Sí, pero ya no permitimos que el niño se desarrolle o se desenvuelva adecuadamente en otros ambientes. Entonces ahí es cuando estamos perjudicando también. Sí, claro. ¿Qué va a pasar cuando mamá no esté y que no haya quien lo entienda? Muchas veces se adaptan tanto, se acostumbran tanto a la pronunciación, a la dinámica del lenguaje, que ya lo normalizan. Entonces ya no necesitan ayuda porque ellos ya se adecuaron a esto. Pasa hasta que el niño cambia de ambiente o va a otro ambiente y es como, aquí no funciona eso. Claro, totalmente. Bueno, necesitan ayuda. Ya habíamos platicado del lenguaje en otro episodio pasado. Así es. Pero quería, o sea, en tu experiencia, platícanos, ¿a partir de qué edad, por decirlo así, se podría hablar de una estimulación oral? Claro. Y ya cuando ya pasamos a lo que es formalmente terapia del lenguaje. Ya podemos formalizar un poquito. Aquí en México se formaliza a los 4 años. Ok. Pero experiencia y con trabajo de observación, podemos empezar desde los 3 añitos. Desde los 3 años podemos hacer... Como terapia. Ya, como terapia, así de que le digas al papá terapia. Antes de los 3 añitos todavía se le puede considerar intervención temprana. Perfecto. Intervención temprana o estimulación oral o estimulación del lenguaje. Tiene varios nombres, pero es lo mismo, vaya. Y tips o qué como herramientas les podríamos compartir a nuestras mamitas, papitos, incluso maestras, para detectar que hay esta necesidad. O sea, más allá de la parte fonética que hablábamos del habla, sino de la parte del lenguaje, ya que es la parte de comprensión. Sí, a los papitos y a las mamitas que nos ven, número 1, acercarse con sus maestros de preescolar, acercarse con sus educadores, con sus educadoras y preguntar directamente, Miss, ¿cómo observa a mi niño? ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo ve su desarrollo? ¿Cómo se desenvuelve en la parte social? Porque además mis niños con tema de habla, de pronunciación, esto no les impide hablar. O sea, hablan muchísimo, pero no se les comprende, no se les entiende porque no es claro. Entonces ahí ya empezamos a ver, no, fíjese mamita que podemos ver que el pequeño habla con todos sus compañeros, se desenvuelve, platica, pero sus compañeros no le entienden. Entonces ya no continúa como el proceso del juego, él se enoja porque no se le llega a entender la idea y ya empezamos como, entonces sí necesita ayuda. Más que nada por esta parte de que los papás de repente se adaptan tanto y que sus oídos ya son como que entiendo lo que dicen. Claro. Y ya las maestras, pues, usualmente teniendo en cuenta la entrevista, y en el día con día actividades como cantos, juegos, en donde se utilice la voz y el habla, podemos detectarlo. Nada más hay que considerar qué sonidos, o sea, tener en cuenta que la M, la P, la S son sonidos que ya de edad preescolar ya están, la B. Entonces la R en este punto,
4 añitos, todavía es natural que de repente la omitan o le cueste un poquito, pero se puede estimular. No es como, no la dice, pues ya. No. La estimulamos, pero no estamos como, todavía se está horneando el pastelito de la pronunciación, ¿no? Claro, y en esta parte también, papito, es mucha observación, ¿no? O sea, si yo le estoy dando una instrucción a mi niño, primero observar si la instrucción que le estoy dando está muy complicada para su edad, ¿no? O sea, porque de repente es, ve y tráeme esto. Claro. Hasta qué quieres, dónde está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer como desglosar mucho la instrucción y que sean sencillas, ¿no? Tráeme el zapato verde que está abajo de la mesa. Claro. Y incluso eso ya podemos ver que puede ser complicado dependiendo de la edad. Sí. Y entonces ahí ya estamos hablando de un problema de comprensión, que ya tiene que ver con la parte más como de complicada del lenguaje, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo nuestros niños van siguiendo instrucciones o que nos están platicando, de repente se pierde la idea porque nos están hablando de que es que fui allá, pero la pelota estaba... Sí, o sus oraciones, la estructura que utilizan no es como la más adecuada. Pero ya estamos hablando de que hay que estar observando en la cuestión del lenguaje a niños alrededor de 5 o 6 añitos cuando todavía tienen tema a nivel de utilización de los verbos. Es muy común que se equivoquen como que yo sí sepo en vez de yo sí sé, ¿no? Yo sí, claro, sipo, bueno, como... ¿no? Pero si ya estamos hablando de 6 años y sigue expresándose de esa forma, o no hila las ideas. O repite mucho. Una vez cuando en mi casa yo comí en mi casa, y yo comí en mi casa. ¿Y qué comiste? En mi casa comí pizza. Entonces, ese tipo de lenguaje ya no es esperado a su edad. Exactamente, ¿no? Entonces, sí tiene que ver, una es la parte fonética y otra es la parte en cómo está estructurando las ideas, ¿no? Porque eso nos está hablando de si ya consolidó la parte del espacio-tiempo, la ubicación espacial, porque es pensamiento. Porque dónde está. Y entonces, eso ya... las consecuencias pueden llegar a ser un poco más complicadas. Sí, aquí hay algo muy importante que aclarar. Muchas veces los niños que tienen problemas en la pronunciación no siempre está comprometido la parte cognitiva o el pensamiento. Se pueden tener problemas de pronunciación en niños típicos, neurotípicos. Es decir, su nivel comprensivo, la estructura, las expresiones que usan son esperadas para su edad, pero su pronunciación, sus sonidos son inadecuados. ¿Va? En cambio, si un niño ya está teniendo temas a nivel comprensivo, en cómo estructuro mi oración, en cómo expreso, utilizo y comprendo el lenguaje, ya podemos estar tentativos a una situación del pensamiento, es decir, a nivel neuropensamiento. Sí. Entonces, son caminos muy delicados y hay que tomarlo en serio, porque muchas veces los papás dicen, es que ya cuando crezca va a hablar bien. Y cuando crezca ya son 9, 10 años y sigue con esos mismos errores en la pronunciación. Y la intervención se ve más complicada y ya estamos afectando otras partes, como ya es la parte del aprendizaje, ¿no? Sí, así es. Entonces... Muy común y como efecto colateral, niños con problemas de lenguaje tienden a tener problemas de aprendizaje. Claro. Los niños escriben cómo se expresan, cómo hablan. También en la pronunciación, si tenemos una mala pronunciación de ciertos fonemas, a la hora de escribir también se va a observar. Entonces van de la mano, no podemos separar uno con el otro. Claro, totalmente. Oye, y más o menos, ¿cómo lo trabajas? Utilizamos muchas estrategias lúdicas. Literalmente, dependiendo de la edad, son las estrategias o los juegos que se adaptan. En el caso de niños ya a nivel primaria, utilizamos muchos juegos de mesa. Muchos juegos de mesa y adaptamos según el sonido o la necesidad que se necesite trabajar. En niños preescolares trabajamos mucho el juego simbólico. Claro. El juego simbólico les encanta y además nos sirve para la representación del mundo real. Entonces, estamos representando situaciones que sí van a vivir con palabras que sí van a utilizar. Y en edades maternales, a nivel 2 años, año y medio, hacemos actividades o juegos de causa y efecto, que son las típicas de pop y se cae, arriba, abajo, como mucha esta situación de cosas inesperadas, movimientos y mucho... Como juego experimentar, físico. ¿no? Sí, experimentar. Mucho juego físico. Les encanta correr arriba y abajo. Y nos enfocamos mucho en trabajar palabras funcionales. Es decir, intentamos ir desde lo que necesito
hacia a lo que ya poco a poco voy a ir utilizando día con día. Claro, porque... Sí, porque perdón por interrumpirte. No, está bien, está bien. Porque muchas veces los papitos vienen y me dicen, es que en la escuela no dice los números y no dice los colores y no dice el abecedario. Ok, está bien, entiendo que por nivel académico te lo estén solicitando, pero ya te pide las cosas, ya te comunica que quiere, ya te comunica cuando le duele. No. Entonces hay prioridades. Claro. Es más funcional, es mejor darle una palabra que te permita decir, dame leche, a que te diga Azul. ABC, azul. Sí, claro, y eso era lo que te iba a decir, o sea, se da como por perdido el juego, ¿no? Esta parte del juego simbólico, porque también lo pueden hacer en casita, o sea, jugar al súper en la casita, jugar al restaurante, jugar a cosas reales. Pensamos que nada más es juego y ya, pero el niño aprende mediante el juego y es funcional, o sea, es parte de su realidad, está representando lo que está observando del mundo. Entonces sí hay que tener como que bien en claro de que aunque nos vean jugando, se está trabajando. Sí, y se está trabajando y muy rico, la intervención es muy buena. Y es en donde más se ven avances. Claro. ¿Por qué? Porque también pueden jugar en casita. No es nada más jugar en mi burbuja, sino es jugar en casita y jugar en la escuela y jugar en todos lados hasta que ya puedo utilizar las palabras que estoy. Así es. Ya a esta edad, como ya hablando en terapia de lenguaje, ya los papás no entran a sesión. Sin embargo, si noto que no se está reforzando en casa o que sí lo están intentando, pero como que no es muy adecuada la situación, la dinámica, los invito incluso a jugar, porque a veces hay que enseñarles a jugar para saber qué hacer. Por medio del modelado, ¿no? Así o sea, es. Y esa es parte importante, no sientan de que, lo están haciendo mal. No, es la intervención, es en cómo le hago, cómo le digo para que no sea la misma cantaleta de repite, ¿no? O sí, sea, porque eso es la herramienta que también utilizamos, la repetición. Entonces se necesita, pero si estoy quemando ese cartucho todo el tiempo, pues el niño se va a fastidiar y va a decir, ya no quiero repetir, ¿no? O sea, entonces por medio de esto ustedes vienen, juegan, se modela, vemos cuando sale alguna situación en la que dices, ¿y ahorita cómo le hago? Cómo darle la vuelta. Se trata de ser creativos y pues es esta parte de tener a alguien que nos acompañe y que nos diga, bueno, o sea, no es que les estemos enseñando a jugar, pero un poquito. Sí, porque cada proceso es diferente. Cada niño necesita su modelo de intervención y la adaptación a sus actividades. También es importante que tengan en cuenta que no todo lo que vean en redes sociales puede ser funcional para el caso de su pequeño. Sí, claro. Es por eso que sí se les indica y se les invita a una evaluación, a una entrevista para saber y tener en cuenta las herramientas que tu niño necesita. Es decir, tu pequeño, no los demás, no el niño de alguien más y de ahí salió como el tutorial, no, el tuyo. Sí, no, y es que eso es como una herramienta de doble filo. Si está muy bien la parte de las redes sociales para que la información llegue, a veces nos damos de que es que no, yo vi en el TikTok que hacía esto y esto y esto y entonces ya por eso ya no lo hace y ya me pongo como el grito en el cielo y me asusto, ¿no? Entonces, no toda la información va a ser para su caso, no toda la información es como general, es para que esté afuera la información, para que tengamos de, sí, mira, sí es cierto, y tener como el foquito rojo de, lo observo, pues sí veo, pero no es para que se justifique todo en todos los casos, ¿no? Oye, ¿y más o menos como cuánto tiempo lleva una terapia de lenguaje? Depende mucho de la edad del pequeño y también de cómo se esté dando al niño como esta cuestión de la conducta, ¿cómo explicarlo? Que el niño quiera hacerlo. Okay. Cuando son muy pequeños les cuesta un poquito. Sí juegan, sí colaboran, nos va fabuloso, pero es práctica, es mucha repetición y a veces son procesos así como de 6 meses, pueden ser de 8 meses, de 1 año, 2 años, depende de cada niño y de la necesidad. Claro, entonces también tener bien en claro que hay que tener paciencia, sí, que no es algo como que se pueda medir en sesiones, que no es algo como que se pueda
imponer, ¿no? Así como la parte de la lectura y la escritura tiene su tiempo y tenemos hasta tercero de primaria y ya quieren desde tercero de kinder que se consolide, lo mismo con el lenguaje. Entonces hay que tener paciencia, saber que es un proceso, que mi hijo a lo mejor le va a costar a diferencia de otros, pero tiene otras ventajas y otras facilidades y tiene otras habilidades que a lo mejor pueden estar más desarrolladas y que no las estamos viendo porque nada más nos estamos enfocando en la parte negativa. Claro. No significa que no lo atienda, porque es importante, es muy importante, pero también hacerle ver al niño que tiene otras habilidades para que esta parte en donde, ay, es que soy un tonto porque no puedo hablar bien y porque todo mi entorno me dice eso constantemente y porque no lo logro, pues está afectando ya más la autopercepción del niño, ¿no? Entonces es meterle la parte del lenguaje más aparte, me lo llevo de corbata con la autopercepción. Sí, porque no es lo mismo un pequeño que tenga problemas en la S a un niño que tenga tema o dificultad en la S, la L, la R, la M, la P, la Q, la S. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ya dándote como una cantidad, niños con un solo fonema puede ser de 25 a 30 sesiones. Un niño con varios fonemas, de 4 a 5 fonemas, ya estamos hablando de más largo. Más largo, exacto. Entonces, me tomo la pastillita de la relajación, me relajo y vengo a mis terapias, Sí, ¿no? Incluso he tenido niños que con apoyo de los papás y con 1 o 2 fonemas, estamos hablando de 4 meses de trabajo, 3 meses de trabajo, Entonces, es viable, papitos y mamitas, simplemente es trabajo en equipo, paciencia y respetar el proceso de desarrollo de mi niño. Así de fácil. Y pues ya para cerrar, complicaciones por no atenderlo a tiempo, para que quede muy claro qué es, porque ya les dimos como herramientas en casita, ya les dimos herramientas para observarlo, detectarlo, ya les dimos herramientas para trabajar en casa, como en la parte del juego, pero sí quiero que quede como muy claro y remarcar las complicaciones y repercusiones que tiene el no trabajar el lenguaje a tiempo. Uy, sí estamos hablando también de situaciones delicadas y no es como, podría ser una consecuencia, pero ya estamos hablando de un retraso global del desarrollo. O también si estamos hablando de complicaciones del lenguaje, que recordando, es a nivel ya pensamiento, podemos incluso, si no se trabaja, arrojar una discapacidad cognitiva. Y esto es bien importante, mamitas y papitos, porque el niño no nació así. El niño no nació así, sino que esta parte de delegar y relegar esta parte de intervención adecuada y a tiempo le provocó esto. Sí. Entonces, sí es bien importante hacer énfasis de que sí está bien bonito, sí todo, es muy tierno, pero hay un límite, ¿no? Sí. Hay un límite y no es cualquier cosa y no es lo dejo para cuando tenga tantos años, sino que le estoy generando un daño por no atenderlo y no es por ser alarmistas, pero el niño no nació así, ¿ok? O sea, que quede como bien claro que sí son complicaciones pues importantes, ¿no? O sea, le estamos debilitando la manera en la que va a aprender y la manera en la que va a pensar y en la manera en la que va a ser funcional para el resto de su vida. Entonces, ¿se puede arreglar? Pues sí, pero va a costar más trabajo y el niño puede tener como sus herramientas poco a poco para compensar, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Miss, por venir a platicar. Este tema es bastante importante y bien extenso, ¿no? Nos daría toda la vida para poder platicar acerca de él. Pero, pues bueno, el chiste es poner los puntos sobre las íes y que nuestra tribu venga, se acerque. También déjenos sus preguntas en la cajita de comentarios para hacer más temas. Y recuerden agradecerles que nos estén viendo durante esta primera temporada que ya lleva a su fin con el fin del año. Feliz Navidad a todos, que su casa esté llena de bendiciones, que la pasen rodeados de la familia, de sus seres queridos, que iniciemos este nuevo año con muchísimas energías y muchísimos ánimos.
y agradecerles que sigan aquí en el podcast, que nos permitan ser parte de su tribu, porque recuerden que aquí en Doctor Muelitas estamos para ser parte de su tribu y ayudar a nuestras niñas y a nuestros niños a un desarrollo más, pues no quiero decir mejor, pero sí un más feliz, Sí. Entonces, feliz Navidad, abrazos, Happy besos New a todos, feliz Año Nuevo y nos vemos en nuestra siguiente temporada aquí en Doctor Muelitas, el podcast. Besos. Bye. Hasta luego.